Buenas tardes, mi nombre es Andrea Salgado Estrada. Soy alumna de la Universidad Tres Culturas. El tema del cual les voy a hablar el día de hoy es sobre un personaje destacado de la historia de México. Sor Juana Inés de la Cruz nació en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México, el 12 de noviembre de 1648. Su nombre, antes de tomar el hábito, fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Siendo pequeña, Sor Juana se crió con su abuelo materno Pedro Ramírez en la hacienda de Panoayán. Su genio se manifestó desde temprana edad, habiendo estudiado apenas las primeras letras de Amecameca. A los 3 años, Sor Juana ya sabía leer. A los 7 pedía que la mandaran a estudiar a la universidad y a los 8 escribió una loa para la fiesta de Corpus. En 1656, a la muerte de su abuelo, su madre envió a Sor Juana a la capital a vivir a la casa de su hermana, María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata. Sor Juana Inés de la Cruz se desempeñó como una ilustre escritora, tomando como inspiración las letras hispanoamericanas del siglo XVII, siendo el barroco español su más fuerte inspiración, siendo esta visible en sus escritos, la lírica y dramaturgia, sin llegar a profundizar la originalidad que presentaba sus propias obras. Su ímpetu e inquietud por descubrir el saber la condujo a enfrentarse con los convencionalismos de su época, siendo esta sociedad atípica y conservadora, un mal referente para sus acciones y expresiones escritas, por ser una mujer con curiosidad intelectual e independiente en su forma de pensar ante lo establecido. Sor Juana Inés de la Cruz estudió latín en 20 lecciones con el bachiller Martín de Olivas, basándole solamente esas pocas para dominar esta lengua, cosa que se demuestra en la maestría de varias de sus obras, sobre todo en los villancicos que contienen versos latinos. Sor Juana cuenta en su carta respuesta a Sor Filotea de la Crucelia, estudiaba mucho y era tal su obstinación por aprender que llegó a recurrir al método autocoercitivo de cortarse el cabello para poner como plazo que le volvería a crecer para haber aprendido ya algo que deseaba. Sor Juana leyó mucho durante toda su vida, tanto autores clásicos romanos y griegos como españoles. En 1664, Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. El virrey, admirado, hizo reunir a 40 letrados de todas facultades para someterla a un examen sin igual, del cual por supuesto salió triunfante, dejando admirados a los sabios por haber contestado con sabiduría toda pregunta, argumento y réplica que éstos le hicieran. Harta de la vida cortesana, Sor Juana decidió entrar a un convento porque, según ella misma dice, para la total negación que tenía al matrimonio, era lo más docente que podía elegir en materia de la seguridad de mi salvación. Primero entró al convento de San José de las Carmelitas Descalzas en 1667. Pero salió de ahí a los 3 meses por la severidad de la regla y el rigor de la orden. Después ingresó a la mucho más flexible orden de las Jerónimas en el convento de Santa Paula, donde por fin profesó el 24 de febrero de 1669.
en el convento donde vivió lo que le quedaba de vida, Sor Juana Inés de la Cruz hizo oficios de contadora y archivista, pero más que nada se dedicó al estudio y a la escritura. Dentro de su celda, que era individual y espaciosa, llegó a poseer más de 4000 volúmenes, instrumentos musicales, mapas y aparatos de medición y a tener conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música, pintura y cocina, por citar solamente algunas de sus disciplinas favoritas. En cuanto a sus obras literarias, Sor Juana Inés de la Cruz fue famosa. Aún dentro del claustro, Sor Juana constantemente era llamada para escribir obras por encargo. En 1689 se le encargó hacer el arco triunfal a la llegada a la capital de los marqueses de la Laguna y condes de Paredes, obra que concluyó con éxito y que tituló Neptuno alegórico. 3 años después, Sor Juana ganó 2 premios en el certamen universitario del Triunfo Parténico y constantemente se le encargaban villancicos para las festividades religiosas, además de la importante cantidad de sonetos, rondillas, décimas, sílabas y liras que constantemente componía. El primer libro publicado por Sor Juana Inés de la Cruz fue Inundación Castálida, que reunió una buena parte de su obra poética y fue publicada en Madrid, antes que en la Nueva España. Durante mucho tiempo Sor Juana Inés de la Cruz no tuvo mayores problemas en su vida conventual hasta que, como lo afirma Octavio Paz, escribió una carta de más. Esa misiva se publicó en el largo título de Carta Antenagórica de la Madre Juana Inés de la Cruz, religiosa profesa de velo y coro en el muy religioso convento de San Jerónimo, que imprime y dedica a la misma Sor Pilotea de la Cruz, su estudiosa aficionada en el convento de la Santísima Trinidad de la Puebla de Los Ángeles, y era una crítica a un sermón del jesuita portugués Antonio de Vieira, muy afamado teólogo de la época. Esta crítica tuvo nefastas consecuencias aun cuando su publicación corrió a cargo de la citada Sor Filotea, que no era otro que el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, que finalmente termina por reconvenirla y aconsejarle que se dedique a asuntos menos profanos y más santos. Todo el asunto terminó en que Sor Juana fue obligada a deshacerse de su biblioteca, sus instrumentos musicales y matemáticos, y obligada a dedicarse exclusivamente al convento. Escribió obras de teatro como Los empeños de una casa en 1683 y Amor es más laberinto en 1689, autos sacramentales como El divino Narciso en 1689 y abundante poesía. Preparó villancicos para las catedrales de México, Puebla y Oaxaca. En 1680, con la llegada a la Nueva España de Tomás Antonio de la Cerda y Aragón, conde de Paredes y marqués de la Laguna, Sor Juana redactó el arco triunfal que preparó la Catedral de México para recibir al gobernante. Su poema más importante, Primero Sueño, fue publicado en 1692. Esta respetada e incomprendida artista ilustre y poeta religiosa
fallece en el año de 1695 tras ayudar a sus compañeras enfermas durante la epidemia de cólera. Tras su muerte, sus obras adelantadas en la poesía ilustrada, reflexiones, versos analíticos, fueron considerados como visionarios en el barroco, siendo sus obras publicadas en España.